Proceso de soldadura tungsteno inerte gas. Como ya se mencionó, en la soldadura por arco eléctrico con gas protector, se trabaja con un electrodo de alambre que se funde. Por lo contrario, en el caso de la soldadura de tungsteno con gas protector, se trabaja con un electrodo hecho de tungsteno que no se funde. El material de aporte se suministra en forma de una varilla. Soldadura de tungsteno con gas protector y su clasificación según el gas protector. Soldadura de tungsteno con gas inerte, conocido como TIG. Soldadura de tungsteno por plasma, TP. Y soldadura de tungsteno con hidrógeno, THG. La capacidad de fusión en la soldadura de tungsteno, TIG, es baja. Es por eso que es especialmente apropiado para láminas de acero de hasta 5 milímetros de espesor y metales no ferrosos, por ejemplo, el aluminio. Un equipo para soldadura TIG se compone además del soplete, de su fuente de corriente para soldar, corriente continua y alterna, de un gas protector y de una unidad de encendido. Esta unidad de encendido hace posible que sin necesidad de hacer contacto en la varilla de tungsteno se pueda encender el arco eléctrico. Ahora vamos a hablar del soplete de la soldadura tungsteno inerte gas. El soplete para soldadura de tungsteno con gas inerte posee una boquilla de sujeción para el electrodo de tungsteno. Además, tiene una boquilla para gas que se intercambia dependiendo del diámetro del electrodo utilizado. Un conjunto de mangueras que suministran al soplete la corriente para soldar, el gas protector y el agua de enfriamiento. Dependiendo del amperaje para soldar, se enfría el soplete TIG, ya sea con gas o con agua. Soplete enfriado por gas menor a 160 amperios. Soplete enfriado por agua mayor a 160 amperios. Junto con el soplete se enfría también el cable para corriente eléctrica. En el soplete enfriado por gas, este se encuentra directamente dentro de la manguera para gas protector. Por el contrario, en el soplete enfriado por agua, el cable para corriente eléctrica se encuentra en la manguera para el retorno del agua de enfriamiento. Ejercicio 1. ¿Qué declaración sobre TIG es correcta? En la soldadura TIG se trabaja con un electrodo tungsteno que se funde. En la soldadura TIG se trabaja con un electrodo hecho de tungsteno que no se funde. En la soldadura TIG se trabaja con un electrodo de tungsteno recubierto. La capacidad de fusión en la soldadura TIG es muy alta. La soldadura TIG es apropiada solo para soldar aceros. Bien, entonces esta sería la correcta. Ejercicio 2. Vamos a completar la siguiente oración. Diferencia entre soplete TIG enfriado con gas y enfriado con agua. En el caso de amperaje para soldar arriba de 160 amperios, se emplea el soplete enfriado por agua. Tipo de corriente para soldar y forma del electrodo. El tipo de corriente, es decir, si se va a soldar con corriente continua, directa o alterna, y la forma de la punta del electrodo va a depender del material a soldar. Todos los aceros y diferentes metales no férreos
se sueldan con corriente continua y el electrodo de tungsteno con un extremo rectificado en punta. Aquí el arco eléctrico quema de manera estable y genera una penetración angosta y profunda. Por el contrario, en los metales ligeros, como por ejemplo en aluminio, se trabaja con corriente alterna y con un electrodo con extremo chato. Así, el arco eléctrico quema de manera irregular, lo que hace que remueva la capa de óxido sobre la superficie de la pieza y genera una penetración más ancha y plana. Vamos a hablar ahora de las varillas de tungsteno. Algunas varillas vienen puras y otras vienen con una aleación de torio. Se conocen como las varillas toriadas. Esta diferencia de varillas provoca una variable en el tema del amperaje. Bien, entonces existen electrodos para soldar TIG con diámetros de 0,5 hasta 8 milímetros de diámetro. Su selección del diámetro del electrodo va a depender en esencia de la capacidad de carga. Y esta depende además del diámetro del electrodo, del material y del tipo de corriente, así como de la polaridad. En esta tabla vemos los diámetros posibles del electrodo de tungsteno y la posibilidad de trabajar con corriente alterna, tanto el electrodo a polo negativo como el electrodo a polo positivo, y la posibilidad de trabajar con corriente alterna. Bien, puede ser que el electrodo esté puro o puede ser que el electrodo esté con una aleación de óxido de torio puro y aleación de óxido de torio puro y aleación de óxido de torio. Los amperajes van a ir variando y el amperaje es mayor cuando la varilla está toriada, tanto para una polaridad directa o para una polaridad invertida. Y si es corriente alterna, el efecto es el mismo. Es mayor el amperaje para trabajar con una varilla toriada. Los electrodos también van a tender a desgastarse. A los electrodos de tungsteno se les afila la punta, en su mayoría a lo largo. A pesar de la resistencia térmica extremadamente alta que tienen estas varillas, las puntas de los electrodos se desgastan ligeramente al soldar. Este desgaste es causado por la corriente y por el contacto del electrodo con la zona de la soldadura y con la varilla de aporte. El ajuste correcto de la corriente se puede reconocer en la apariencia de la punta del electrodo después del proceso de soldadura. Si se detecta un desgaste al revisar la punta del electrodo, entonces se debe remaquinar la punta. La mayoría de las veces se afila nuevamente la punta rectificándola. Los contaminantes originados por los materiales soldados que se funden en el cordón después del enfriamiento causarían un efecto de entalladura. El material de aporte para la soldadura TIG debe corresponder al menos con el del material base a unir. Tenemos aquí la clasificación de los materiales de aporte. Se emplean las mismas abreviaturas que en los otros procedimientos de soldadura con gas protector.
y también tenemos la composición química de cada una de estas varillas, su porcentaje de carbono, silicio y manganeso. Ajuste del equipo. Tenemos valores de orientación para la soldadura TIG. La formación del cordón, la forma del cordón, y los valores de ajuste están referidos al amperaje, la regulación del amperaje y la regulación de salida del gas protector. Depende también de las características del espesor del cordón, el diámetro del alambre y el número de pasos. Ejercicio 1. Tenemos la tarea de unir dos piezas hechas de acero de alta aleación mediante soldadura TIG. Vamos a ajustar el equipo para soldar el tipo de corriente correcta haciendo clic sobre el símbolo correspondiente y vamos a seleccionar el electrodo apropiado arrastrándolo hasta el campo correspondiente. Por las características vamos a seleccionar una varilla afilada y corriente continua. Ejercicio 2. ¿Cuáles dos declaraciones son correctas sobre el desgaste y los contaminantes en el electrodo de tungsteno? Ya que el tungsteno tiene una alta resistencia térmica, tales electrodos no se desgastan para nada en el proceso de soldadura. Los contaminantes se retiran al reafilar la punta del electrodo. Si se detectan contaminantes en la punta del electrodo, este se reemplaza completamente. El desgaste es causado por la corriente para soldar y por el contacto del electrodo con la zona a soldar y la varilla de soldadura. Los contaminantes en la punta de la soldadura no se deben remover, ya que de todos modos se funden en el proceso de soldadura. Bien, las dos correctas son: los contaminantes se retiran al reafilar la punta del electrodo y el desgaste es causado por la corriente para soldar y por el contacto del electrodo con la zona a soldar y la varilla de soldadura. Encendido del arco eléctrico. El encendido del arco eléctrico se lleva a cabo sin contacto con la pieza. Se realiza con la ayuda de una unidad de encendido. Si el equipo para soldar no cuenta con una de estas unidades, entonces el arco eléctrico se enciende cerca del lugar a soldar sobre una lámina de cobre. En la soldadura TIG se suelda de derecha a izquierda, diestros, y el soplete sigue a la varilla de soldadura. En este caso, el soplete se inclina aproximadamente 15 grados en contra de la dirección para soldar. La varilla de soldadura se sostiene en un ángulo de aproximadamente 20 grados sobre el plano de la pieza. La distancia entre la punta del electrodo y la pieza, es decir, la longitud del arco eléctrico, debe ser de 3 a 5 milímetros aproximadamente. Durante el proceso de soldadura, el material de aporte se suministra con un movimiento de goteo sobre el baño fundido. Después de que el arco eléctrico se haya apagado, el gas protector debe seguir circulando hasta que el baño de material fundido se haya solidificado. Además de un guiado correcto del soplete, una nube óptima de gas protector es un requisito indispensable para un cordón libre de errores. Cuando el gas protector es insuficiente,
Se forman poros en el cordón de soldadura. A continuación se presentan algunos puntos que podrían perjudicar el gas protector. La corriente de aire, y aquí es donde se van generando los poros. La cantidad de gas protector es muy pequeña, o si la cantidad de gas protector es muy grande. Al ingresar el aire, va a producir unas ligeras turbulencias y generan esto desperfectos en el cordón de soldadura. Sobre prevención de accidentes, las recomendaciones son las mismas que al trabajar con un proceso de soldadura por arco eléctrico con electrodo revestido. Sin embargo, en la soldadura con gas protector, TIG, se trabaja con una densidad de corriente más alta y con diferentes tipos de gases. Es por ello que los riesgos ocasionados por rayos, gases, vapores metálicos son más grandes que en la soldadura manual de arco eléctrico. Los electrodos de tungsteno, por ejemplo, con óxido de torio, solo deben ser reafilados en máquinas para rectificar que estén cerradas, ya que esto puede representar riesgos para la salud por el polvo abrasivo, que es radioactivo y radiante.